Buenas tardes a los presentes. Vamos a hacer entrega de reconocimientos a los que estuvieron colaborando con nosotros durante el tercer seminario de FIMES. El primer reconocimiento es para Antonio Becerril Sánchez por su participación como colaborador. Eric Gómez González, asesor de logística. Gómez. Julio César Arena Sánchez. Bernardo Fuentes Herrera. Eric Velázquez Soriano. A ver, ahí van. Alberto Antonio Oviedo Vélez. Ivonne Guadalupe Pablo Rosas. Silvia Liliana Aguilar Palma. Carlos Alberto Ventura Gómez. Oscar Alejandro Alas Rosario. Es uno. Laura Patricia Montaño Barrón. Octavio Sosa Santiago. Edith Álvarez Acevedo. María del Mar Cruz González. Freddy Manzanares Salmerón. Jorge Alberto López Villa. Alberto Martínez López. Sí, ahorita no, sí. Bernardo Fuentes Herrera.
Francisco Ruiz Torres. ¿Ya nadie? Mayra. Es uno. Mayra Lisbeth García Hernández. Okay. Está.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última conferencia del tercer seminario FIMES. Como ustedes saben, como siempre, es en caso de sismo o de incendio o cualquier otro evento, recuerden que las puertas de salida están a los dos lados, atrás del auditorio. Salgan por favor sin perder el tiempo, no empujen, no griten, ¿verdad? Y allá enfrente, inmediatamente saliendo del auditorio, está una salida de emergencia para que pasen, digamos, al exterior del edificio. Sigan también, por favor, las instrucciones del personal de protección civil. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten mucho esta conferencia última muy interesante de este tercer FIMES. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes. A mí me toca dar la semblanza del doctor Gerardo Hernández del Valle. El doctor Hernández del Valle es ingeniero eléctrico con posgrado en probabilidad y estadística. Después de concluir su doctorado, laboró como profesor en el Departamento de Estadística en la Universidad de Columbia, Nueva York, así como en la empresa Algorithmic Trading Management, LLC. En esta última se encargó del modelado de estrategia de liquidación óptima. En el 2012 regresa a México y se integra a la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México, enfocándose principalmente al estudio estadístico de variables económicas. En la actualidad labora en Actinver en el grupo Asset Management. Entonces, bueno, hasta aquí la semblanza del doctor Gerardo. Y bueno, esta conferencia es la número 41 de las tres ediciones del seminario. El nivel de las conferencias pues ha sido, digamos, de altos vuelos. La 41ª y espero que en un futuro hagamos la cuarta edición del seminario FIMES. Ha tenido mucha aceptación en el exterior, entonces pues creo que podemos continuar con una cuarta edición, ya le estaremos avisando. Y bueno, para mí es un honor haber participado de todas estas conferencias y tener aquí a mis invitados de alto nivel. Muchas gracias por venir y le damos un aplauso al doctor Gerardo. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al comité que me invitó. Y bueno, primero les cuento un poco de qué es lo que voy a hablar. Yo trabajo en algo que se llama Asset Management, pero en particular a lo que me dedico es a fondos de inversión. ¿Okay? Entonces yo de lo que les quiero platicar, quiero no ser muy técnico, es de un problema que tenemos nosotros. Entonces lo que voy a comenzar a hacer es platicarles un poco qué es un fondo de inversión, en particular en qué fondos de inversión trabajo yo y cuál es el tipo de problema que nosotros tenemos cuando queremos administrar este tipo de portafolio. ¿Okay? No me voy a extender mucho. Yo creo que nomás quizás 15, 20, máximo 30 minutos. Y si quieren, después de que termine, pues me pueden hacer preguntas. ¿Okay? Entonces, el nombre en algún momento va a ser evidente porque hablo de problemas de optimización. Y la razón por la que quería el pizarrón era nada más para, no sé qué tanto estén familiarizados con el concepto de fondos de inversión. Pero básicamente lo que ustedes tienen es pues un universo de activos. ¿Okay? Este tipo de activos puede ser muy variado. Entonces tenemos, por ejemplo, activos que se llaman de renta
variable. Tenemos algunos activos que se llaman renta fija. Dentro de estos tipos de instrumentos también tenemos una componente cambiaria. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Pues no es lo mismo comprar activos que son domésticos, o sea, acciones de México, bonos mexicanos, a comprar o vender activos que son del exterior, digamos de los Estados Unidos o de Europa o en general de cualquier país latinoamericano. ¿Okay? Entonces, eso también lo hace una componente ahí interesante, el hecho de que tengas, pues, esta variable cambiaria que está ahí. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito de un fondo de inversión? Pues básicamente el propósito de un fondo de inversión es, tú lo que haces, tomas un pool de inversionistas, tomas su dinero y lo administras. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Pues tú se supone que somos expertos y lo que queremos es maximizar el rendimiento para los clientes. ¿Okay? Obviamente dentro de este universo, ustedes van a ver que hay mucho tipo de fondo. Hay algunos que se especializan en activos con renta variable, hay algunos que se especializan con renta fija, hay algunos que se les llama alternativos, hay algunos otros que se les llaman, no sé, multiactivos. Y dentro de todo ese universo, pues tiene unas restricciones. ¿Okay? Por darles un ejemplo. Yo en particular trabajo en fondos de renta fija. Y dentro de esa gama de fondos de renta fija, puedes tener fondos que se especializan únicamente en comprar bonos gubernamentales. Y después tienes otro segmento que es bonos gubernamentales y bonos corporativos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que uno hace es que uno tiene un portafolio. Entonces, para mí el portafolio pues va a ser los pesos que voy a tener en cada activo, y tú lo que quieres es maximizar el valor de tu portafolio. ¿Cuál es el valor de tu portafolio? Pues tú tomas el producto interno de estos dos vectores, el vector de los activos con el vector de su portafolio, de los pesos. ¿Sí? Entonces tú tienes algo que se ve así. Y obviamente esta cosa es dinámica, o sea, esta cosa evoluciona en el tiempo. Y cuando yo me refiero a estos activos, yo en realidad lo que estoy viendo son precios. Entonces, esto es lo que vale el portafolio en pesos. ¿Sí? ¿Cuál es la meta del administrador? Lo que él quiere es maximizar el rendimiento de quién? De su portafolio. Entonces, yo creo que eso a veces causa mucha confusión, pero la idea del rendimiento es muy interesante. Imaginen ustedes que tienen dos activos, un activo A y un activo B. Hoy el activo A vale 10, el activo B vale 100, el día de mañana el activo A vale 11 y el activo B vale 101. Ustedes, si lo ven así, se darían cuenta que ambos activos, ¿cuál fue la ganancia de un día al otro? Es un peso, ¿verdad? Esa es su ganancia. Pero ¿cuál fue mejor inversión? Pues el A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porcentualmente este activo ganó un 10% y este únicamente ganó un 1%. Entonces, lo que nosotros llamamos rendimiento es precisamente el cambio porcentual de mi activo. Entonces, la meta del administrador, claro, es maximizar el valor de tu portafolio y lo expresamos en términos del rendimiento del portafolio. Entonces, el rendimiento del portafolio, pues es el cambio en el tiempo, cambio porcentual en el tiempo del valor de mi portafolio. Y pues esa es realmente la meta. Y es muy interesante porque, de hecho, detrás de toda esta teoría, pues hay mucha matemática, hay mucha historia, hay mucha relación con conceptos, pues, muy interesantes, desde conceptos de
probabilidad, de análisis funcional, de variable compleja, de lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Y conexiones muy interesantes hasta con física. Por ejemplo, el modelo más clásico para modelar activos financieros está basado en el movimiento browniano, ¿sí? Y en particular con el geométrico browniano. Y hoy en día hay muchas alternativas para modelar este tipo de activos. Y bueno, ya que tenemos los rendimientos, como les comenté, pues dice uno, yo lo que quiero es maximizar mi rendimiento. Pero estamos de acuerdo que el rendimiento no es un objeto que ustedes puedan saber a priori, ¿verdad? Nosotros no somos videntes. Nosotros no podemos garantizarle a un cliente que te voy a pagar un 7% por tu inversión durante un año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí todos han estudiado probabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál creen ustedes que es el número o el estadístico que le prometemos al cliente? ¿Qué? Exacto, el rendimiento esperado. Entonces, lo que uno dice es, bueno, mira, yo no soy vidente, pero yo más o menos te voy a prometer algún rendimiento, y este rendimiento lo expreso en términos de un valor esperado. ¿Sí? Y bueno, ok, tú quieres maximizar de alguna manera ese valor esperado utilizando el universo de tus activos que están aquí. Pero también entra una variable que es muy interesante, que es la siguiente. Si yo quiero llegar del punto A al punto B, pues hay una infinidad de maneras como llegar de acá a acá. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, puedes llegar por acá, o puedes llegar por acá, ¿verdad? Y lo que sucede es que cuando uno está trabajando con los activos, te das cuenta que al cliente y en general a nosotros, claro, cuando tú estás ganando, ¿qué es lo que piensas tú como inversionista? En general, cuando ustedes entran a un juego de azar, están ganando, ¿cómo se sienten? Pues contentos, ¿estamos de acuerdo? Lo que pasa es que cuando tú estás perdiendo, esa sensación no es realmente simétrica, ¿verdad? O sea, el sentimiento de pérdida es algo que nos cuesta mucho trabajo digerir. Entonces, aun y cuando voy a llegar al mismo punto, de aquí a acá, pero por un lado en una línea recta, por el otro lado en un activo que es muy variable, ¿ustedes qué creen que los clientes prefieran? Tranquilidad, ¿verdad? Entonces, en términos de procesos estocásticos, de variables aleatorias, esta trayectoria que está aquí es una trayectoria que tiene mucha volatilidad, ¿verdad? Es muy variable. Y esta que está aquí, pues es una que nos gusta. ¿Por qué? Pues miren, una línea recta, amanezco todos los días, prendo mi terminal, o veo mi teléfono. Ah, mira, llegan unos centavitos más, ¿verdad? Entonces, ahí entra otro concepto muy importante, el riesgo. Y nosotros que estudiamos probabilidad, cuando estamos hablando de variables aleatorias, típicamente, ¿cómo medimos el riesgo? ¿Cuál es? A ver, tienen una variable aleatoria, ¿cuáles son los primeros dos momentos y para qué los utilizamos? El primer momento nos caracteriza ¿qué? La esperanza. El segundo momento, ¿para qué lo utilizamos? Obviamente, para caracterizar la varianza, y realmente no utilizamos la varianza porque no está en las unidades correctas. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes tienen la varianza, estarían en pesos al cuadrado. Entonces, lo que uno utiliza es la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, nosotros medimos el riesgo tomando la desviación estándar. ¿La desviación estándar de quién? ¿Cuál creen que es la desviación estándar de qué variable aleatoria estamos estudiando? Pues la desviación estándar de los rendimientos de mi portafolio.
Entonces, lo que a uno le interesa es estudiar la desviación estándar de los rendimientos de mi portafolio. Y a ese número que está aquí, en finanzas típicamente le llaman volatilidad. Entonces, en 1952, un premio Nobel, Harry Markowitz, desarrolló una teoría que precisamente lo que intentaba hacer era construir portafolios óptimos. ¿Qué quería decir óptimo? Pues para mí, ¿qué es óptimo? Lo acabamos de decir. Ganar lo más que pueda con el menor riesgo posible, o por lo menos poniendo una restricción en el riesgo que yo estoy asumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como les dije, el problema del administrador de un portafolio es, pues, hacer un portafolio que sea óptimo. Y cuando digo óptimo, pues puede ser en muchos sentidos, pero como les dije, por lo menos lo que se le llama la teoría moderna de optimización, comenzó con el estudio en 1952 de Harry Markowitz. Precisamente su problema lo puedes escribir en varias maneras, pero una de ellas sería: quiero maximizar el rendimiento esperado. ¿Cuáles son las variables que estoy controlando? Pues mi portafolio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero maximizar el rendimiento esperado sujeto a ciertas restricciones. ¿Sujeto a qué tipo de restricción? Pues que yo estoy dispuesto a tolerar cierto nivel de riesgo. Sujeto a que mi riesgo pues, va a ser algún número que yo sé que puedo controlar. Pues también le podemos meter otro tipo de restricciones. Por ejemplo, estos pesos sean igual a 1. Y en muchos casos hay una cosa que se llama compras en corto, o, bueno, compra-venta de activos en corto. Básicamente el corto quiere decir, piensen ustedes que yo tengo un amigo y mi amigo es dueño de acciones de Leche Lala. Y yo no quiero comprar las acciones de Leche Lala. Lo que yo quiero es venderlas. Venderlas con qué... ¿Qué es lo que estoy pensando yo cuando vendo un activo? Cuando ustedes compran un activo, ¿por qué lo compran? Porque se va a apreciar. ¿Están de acuerdo? Entonces lo compro hoy barato, esperando venderlo después más caro. ¿Cuál creen ustedes que sea la lógica cuando estoy vendiendo en corto algo que no tengo? Que él se va a depreciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que quiero es vender hoy para recomprar después a un precio más económico. Entonces este tipo de problemas en algunos casos te permite ventas en corto. En el mundo, por ejemplo, de los fondos de inversión, esa restricción no es permitida. Ustedes, durante los días, durante el día, ustedes pueden estar cortos en su portafolio. Pero todos los días, cuando acaba el día de operaciones, ustedes tienen que cerrar cualquier posición corta que ustedes tengan. Entonces, básicamente, en el mundo de portafolios, cada uno, bueno, de portafolios me refiero de renta fija, cada uno de estos activos tiene que ser no negativo. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, se comienza a especializar un poco el problema de optimización. Y bueno, en realidad, ¿cómo se ve todos estos numeritos en la práctica? Pues lo que uno puede hacer es, en la práctica, uno estudia las n posibles variables en las cuales puedo invertir, uno estima su rendimiento esperado, uno estima la volatilidad de cada uno de sus activos, y en práctica uno puede jugar con infinito de posibilidades de portafolio. Lo que es interesante es que cuando ustedes comienzan a generar portafolios, con las restricciones que ustedes quieran,
vamos a trabajar únicamente con restricciones de este tipo, y ustedes grafican el portafolio en términos de su rendimiento y su riesgo esperado, ustedes van a comenzar a ver que tienen una nube de posibilidades. ¿Okay? Lo que es interesante es que ustedes van a ver que tienen aquí algún tipo de envolvente para todo el universo de posibles portafolios que uno puede construir. ¿Sí? Pero fíjense, aquí hay algo muy interesante. Esto lo que me está midiendo es mi nivel de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta para ustedes, ¿qué preferirían? Dado este nivel de riesgo, ¿preferirían un portafolio que les promete pagar mu1 o un portafolio que les promete en el valor esperado pagar mu2? Pues mu2, ¿estamos de acuerdo? O sea, si yo voy a asumir esta cantidad de riesgo y este me está prometiendo en valor esperado mayor rendimiento, pues yo prefiero este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que uno comienza a estudiar, pues son portafolios que están precisamente sobre esta frontera que está aquí. Y bueno, esa es la teoría de Harry Markowitz. Obviamente hay modelos, hay mucha teoría, hay muchos modelos. Hay modelos, por ejemplo, este tipo de modelos son estrategias que se llaman estáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hoy construyo mi portafolio y digamos que mi horizonte es de un mes. Y lo que el administrador no debe de hacer es que rebalancear su portafolio hasta que termine el horizonte para el cual él hizo su portafolio. ¿Okay? Entonces, este tipo de estrategias se llaman estáticas. Hay otras, hay algunas que se llaman dinámicas. Y bueno, ya veo que ya me estoy tomando más de tiempo, pero yo en particular de lo que les quiero platicar es de tipo de estrategias de optimización tipo Markowitz, de estrategias estáticas, pero donde los activos son activos de renta fija. ¿Okay? Entonces, rápido nada más les voy a comentar qué es el activo que uno administra cuando estamos hablando de renta fija. Me di cuenta que quizás tiene algo de matemáticas. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, de cualquier manera, voy a intentar platicarles, sin entrar a mucho detalle, qué es el tipo de cosas que hacemos y aunque ustedes crean que hay mucho hecho, la realidad es que no. Este tipo de ejercicios de optimización de portafolios de renta fija es relativamente nuevo. ¿Sí? Y de hecho hay mucho campo de investigación. Entonces, miren, déjenme rápido contarles en el mundo de renta fija con qué está uno trabajando. En renta fija, el nombre a estudiar es el bono. Así como en renta variable son las acciones, en renta fija son los bonos. ¿Qué tiene de particular un bono? Bueno, cuando uno compra una acción, ¿qué es lo que está haciendo uno? En realidad lo que está haciendo uno es convertirse en un socio de una empresa. Es un accionista, es copropietario de la empresa. Y un bono, en realidad, no es un título de propiedad. Es un compromiso de parte de la empresa. ¿De qué? Pues es un préstamo. ¿Sí? Es una promesa. Entonces, la compañía, y no solo la compañía, el gobierno federal, una manera de financiarse para los próximos 6 meses es mediante la emisión de bonos. Entonces aquí en México tenemos un gran universo de bonos, en particular los CETES, los bonos, o los unibonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que yo te prometo que en algún tiempo futuro te voy a pagar cierta cantidad F, entonces te voy a pagar en el tiempo T, y
lo que yo quiero saber el día de hoy es cuál es el valor de este activo. Y la manera que uno lo hace es en términos de el rendimiento del bono. Déjenme llamarle en este momento R minúsculo. Entonces, lo que ustedes ven es el valor presente de la promesa de pago que me van a entregar en el tiempo T, descontada a valor presente. Entonces, por darles un ejemplo, los CETES, hay un universo de bonos que se llaman CETES, que cuando expira el bono al tenedor, al que compró el bono, le pagan siempre 10 pesos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Antes de que expire el bono, ¿el CETE puede valer más de 10 pesos? Pues no, ¿verdad? El bono comienza en algún precio que depende de la tasa que te está prometiendo pues, el gobierno federal o quién, o una empresa. Entonces, lo que quiero que noten es que este tipo de activos, a diferencia de las acciones, tienen una vida finita, ¿verdad? Entonces pueden decir, oye, pero una acción también puede desaparecer. Claro que sí puede desaparecer, una empresa puede quebrar, pero a priori eso ustedes no lo saben, ¿estamos de acuerdo? Y en un bono sí. En un bono, la vida de este activo es finita y saben exactamente cuándo va a expirar. Oye, ¿de dónde viene el término de renta fija? Viene del hecho que cuando tú compras uno de estos bonos y lo mantienes de principio a fin, sabes exactamente cuánto te va a pagar. Oye, entonces me estás diciendo que los bonos no tienen riesgo. No, sí, claro que tienen riesgo, porque es el mismo argumento que les comenté en un principio. Yo eventualmente voy a llegar a este punto, pero puedo llegar de una infinidad de maneras. Entonces, este tipo de restricciones en los activos hace que cuando queramos utilizar la teoría tradicional de Markowitz lo hace un poco más complicado. Ya no podemos utilizar de manera directa los argumentos que se utilizan en la teoría que les mencioné de manera, bueno, antes. Entonces, miren, este tipo de representación se llama interés simple. Y este tipo de representación que está aquí está en términos de una cosa que se llama interés compuesto continuamente. Vamos a llamarlo únicamente interés continuo. ¿Okay? No sé si recuerdan, es un ejercicio muy padre acerca de cómo este objeto que está aquí, cuando ustedes lo particionan una gran cantidad de veces, este objeto en el límite converge a la E de Euler. No sé si lo han visto alguna vez. Entonces, de hecho, uno puede representar o relacionar el concepto de interés simple al concepto de interés compuesto continuamente o simplemente interés continuo. ¿Okay? Entonces, miren, ¿por qué no me dejan? Lo que voy a hacer es voy a hablar un poco más acerca del modelo que tenemos. Y para esto ya voy a poner aquí un poco de notación. Este es el precio de mi bono que expira en el tiempo T mayúscula, y T minúscula, ¿a qué se refiere? Se refiere al precio del bono en el tiempo T minúscula. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes tienen es, yo pongo T mayúscula, me refiero al precio del bono en el tiempo T minúscula, que sé que va a expirar en el tiempo T mayúscula, y sé que eventualmente me va a pagar cierta cantidad fija al final. Ese valor final le llaman valor nominal o el valor nocional. En particular a este tipo de bonos muy sencillos les llaman bono cupón cero.
Y bueno, realmente, como les dije, si en el mundo de en el mundo de renta variable, el átomo, por decirlo de alguna manera, es la acción, en el mundo de renta fija, el átomo es el bono cupón cero. Y a partir de ahí, pues, ustedes pueden hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, hay un bono que le llaman bono con cupones. ¿Ok? Era un poquito más sofisticado, pero básicamente lo que se hace es que durante tiempos futuros T1 a Tn que uno establece a priori, uno va a comenzar a recibir un flujo de pagos. A estos pagos que están aquí se les llaman los cupones del bono. Y básicamente, cuando uno quiere encontrar el precio del bono hoy, lo que tiene que hacer uno es, a semejanza de lo que hicimos aquí, es traer todos los flujos futuros al valor presente. Entonces, lo que uno hace es que toma todos los cupones, los trae a valor presente, como descontando el valor presente, y eso es lo que llamamos el precio del bono con cupones hoy. ¿Okay? Y de hecho, si uno es un poquito, no es la palabra, un poco observador, se van a dar cuenta que de hecho un bono con cupones es una sucesión de bonos con cero. Entonces por eso les comentaba que la base simplemente estudia los bonos con cero. Bueno, ya que tenemos eso en mente, que nuestra meta es entender a los bonos con cero, representamos a lo único que vamos a estudiar, son bonos con cero. Y en lugar de expresarlo en términos de interés simple, lo voy a expresar en términos de interés compuesto continuamente. Ahora, una siguiente pregunta. Imagínense ustedes que tienen un par de amigos. Los dos les piden prestados, les van a regresar a ustedes 10 pesos. Solo que un amigo los va a regresar dentro de un mes y otro amigo se los va a regresar dentro de un año. ¿A cuál recurren ustedes una mayor tasa de interés? ¿Al que se los está pidiendo prestado por un mes o al que se los está pidiendo prestado por un año? Por un año, ¿verdad? Entonces, de hecho, por eso, esa es la razón por la cual aquí pongo esta tasa de interés dependiente del tiempo. ¿Okay? Obviamente la lógica nos dice que entre más tiempo te tardes en pagarme, pues más dineros, o mayor tasa estoy esperando recibir por el riesgo que yo estoy asumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se van a dar cuenta que en este mundo es equivalente encontrar el precio del bono o estudiar la tasa de interés. Y como les dije, la tasa de interés no es una cuestión estática, es una curva que depende del tiempo. Entonces, por eso es la razón por la cual pongo esta relación. Es lo mismo estudiar esto o estudiar esto. Estos son un par de términos matemáticos porque lo que sucede es que la gente cuando comenzó a estudiar todo este tipo de activos, pues lo que dijo, oye, a ver, si en el mundo de renta variable tienes el browniano, ¿cómo podría yo modelar este tipo de activos? Vamos a llegar eventualmente. Entonces, fíjense, lo que yo les había puesto por acá era que un bono con cupones se representa de esta manera. Y aquí hay un detalle técnico. En realidad, a lo que nosotros nos interesa es saber cuál va a ser la tasa real de rendimiento de cualquier bono. Y eso lo que te genera es una curva de rendimiento. Nosotros lo estamos mencionando, estábamos diciendo, oye, pues a mayor plazo yo estoy esperando un mayor rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y estudiar esas curvas no es una cuestión trivial.
uno pensaría, oye, siempre se ve así bonito. No, así no es el universo. De hecho, en la actualidad en México, la curva de rendimientos se ve algo así. O tiene formas bastante raras. Y, bueno, lo que nosotros nos preguntamos es precisamente cómo se ve ese tipo de curva. A ese tipo de curva tiene un nombre que le llaman el Term Structure of Interest Rates. ¿Okay? Y los matemáticos lo primero que dicen es decir, oye, bueno, a ver, si esa es mi meta, yo quiero modelar, ¿qué tipo de restricciones debe de tener? Pues una que para mí me hace muy obvia es que ustedes han visto tasas negativas. ¿Ustedes invertirían su dinero con un banco que les pagara una tasa negativa de rendimiento? Pues no, ¿verdad? Otra cosa que es muy natural es que tengan reversión a la media. ¿Alguien sabe qué es reversión a la media? Pues si eso es la media, ¿qué quiere decir que tiene un activo que se revierte a su media? Pues es algo que está haciendo esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de hecho, cuando ustedes están en el mundo de este tipo de activos, se van a dar cuenta, como les dije, que es lo mismo estudiar o el precio o los rendimientos. Nosotros estudiamos los rendimientos. La base para nosotros, para determinar los rendimientos, tiene que ver con una cosa que se llama la decisión de política monetaria del Banco de México. Voy a dar un ejemplo. El Banco de México pone una tasa de referencia. Esa tasa de referencia sirve para evaluar hipotecas, lo que pagamos por cuando nosotros estamos comprando un auto a crédito, cuando nosotros metemos nuestro dinero a un banco a algún plazo, la tasa que pone de referencia banco es lo que nos permite pues determinar este tipo de comportamiento. Cuando yo pongo reversión a la media, estoy diciendo precisamente es que el valor de los bonos en general puede variar, pero típicamente va a estar rondando algún valor medio. ¿Okay? Eso es a lo que yo me refiero. Los precios no, los rendimientos sí. Sí. Es una propiedad muy natural de las tasas. Pues hay muchos. De hecho, el primero que se popularizó es el tiempo continuo. Es un modelo de un señor de apellido Vasicek. Y también hay otros, uno se llama Cox, Ingersoll Ross. Hay uno de un par de matemáticos, Paul y White. Hay varios modelos. Ahorita les voy a poner uno en particular. Es el modelo de Vasicek. Pues sí, o sea, nos gustaría poder utilizarlos más, y de hecho por eso nos vine a platicar, si tienen ideas me pueden ayudar. Sí, lo que pasa es que, como les estaba comentando, el problema de optimización de portafolios de bonos no es lo mismo que utilizar portafolio de acciones, porque estos activos tienen vida finita, y obviamente conforme más te acercas al vencimiento del bono, pues menos volátil es. ¿Estamos de acuerdo? Y además, si ustedes tienen bonos que expiran a distintas fechas, ese tipo de bonos deben estar muy altamente correlacionados. Muy altamente correlacionados. Aun y cuando esa correlación sea imperfecta, ¿verdad? Pero en el mundo de las acciones eso no es cierto. Puedes tener de hecho, cuando estamos hablando de optimización de portafolios en el mundo de renta variable, de hecho lo que tú quieres es tener activos que tengan correlaciones negativas. ¿Por qué? Porque cuando estás calculando la volatilidad de tu portafolio,
lo que haces es que reduces la volatilidad total del portafolio. Entonces, es precisamente lo que les estaba comentando, ¿no? Que tenemos reversión a la media, que queremos que las tasas sean positivas. Obviamente queremos que las tasas estén muy relacionadas. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo estudiar la curva de bonos que emite el gobierno mexicano que la curva de bonos que emite el gobierno de los Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la curva de bonos mexicanos, que expira un bono 1 año, a 2, a 3, a 5 años, deberían estar muy correlacionados. Esa correlación no debe de ser perfecta y de hecho no lo es. Oye, ¿a qué me refiero con que la volatilidad es unimodal? Pues es lo que les estaba comentando, que si eventualmente el precio de un bono sabemos cuánto va a valer en el futuro, conforme nosotros nos vayamos aproximando a este punto, ¿qué debería pasar con la volatilidad o con el riesgo de ese bono? Pues debería reducirse. Entonces, típicamente lo que se ve es pues, como una joroba, algo así. O sea, esta envolvente, por decirlo de alguna manera, ejemplifica todos los posibles trayectorias que puede tener el precio de un bono. Eso es a lo que me refería. Y ahora fíjense, aquí lo que les estaba mencionando. El primer modelo en tiempo continuo que realmente tuvo mucho éxito para modelar la curva esta que les dije, es precisamente el modelo de Vasicek. Olvídense por un momento de este ¿se ve bien, no? Miren, por un momento olvídense de este término que está aquí. Y vamos a enfocarnos a este término que está aquí. Entonces, miren, si notan, lo que tenemos nosotros es una función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, si notan aquí tenemos el término dt. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Estamos de acuerdo? El comportamiento o la dirección de aquí teta, kappa son constantes. Lo que quiero que noten es lo siguiente. Esta teta que está aquí, véanlo como un valor medio, alrededor del cual yo voy a estar variando. ¿Qué sucede cuando R está por debajo de teta? Bueno, si R está por debajo de teta, lo que va a hacer esto es que este término se va a volver positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso? Lo voy a empujar hacia arriba. ¿De acuerdo? Cuando pasa lo opuesto, cuando este término está por arriba de este término que está aquí, ¿qué sucede? Pues se vuelve negativo. ¿Qué es lo que está haciendo la dirección del proceso? Se está empujando hacia abajo. Básicamente lo que está haciendo es, está comenzando a variar alrededor de ¿quién? De la teta, el valor medio. Oye, ¿qué tan rápido es mi regresión a la media? Pues está caracterizada por esta constante que está aquí, por esta capa. ¿Okay? Oye, esto en general podría ser un modelo muy bonito. Eso estaría genial si el mundo fuera determinista. ¿Estamos de acuerdo? Pero la realidad es que las tasas no son deterministas, son aleatorias. Entonces, cuando le agregan este término que está aquí, véanlo como un choque aleatorio. ¿Han estudiado el movimiento browniano? Bueno, pues esto lo que tienen aquí es una ecuación diferencial estocástica. Y este término que está aquí es básicamente un browniano.
oye, ¿qué te determina esta sigma? ¿Qué creen que, cuando ven la sigma, que les dije que es la sigma? El riesgo, ¿verdad? ¿Qué tan riesgoso o qué tan volátil es mi tasa que está acá? Entonces, como se podrán dar cuenta, el modelo de Basic pues cumple con muchas de las propiedades y además a la gente le encanta porque es muy fácil hacer cálculos con esta ecuación de gasto. Alguien que haya estudiado procesos nota algún tipo de condición que la solución de esta ecuación diferencial estocástica no cumple, de estas que están acá. ¿Cómo? Que puede tomar valores negativos. Entonces, de hecho, este proceso, de hecho, puede tomar valores negativos. Alguna gente lo que dice es, bueno, sí, el modelo puede tomar valores negativos, pero la probabilidad de que suceda pues, es muy baja. Hubo después un grupo de investigadores, Cox, Ingersoll, Ross, que tomaron un modelo, una ecuación diferencial, y lo utilizaron para modelar las tasas. La única diferencia es que aquí le agregaron la raíz cuadrada del proceso R. Y cuando le pusieron esa condición, lograron es que el proceso tuviera reversión a la media, pero además, ¿alguien sabe qué iba a ocurrir? Que iba a ser positivo. Bueno, bajo ciertas condiciones. Pero entonces, se cumplía también esta otra condición. De aquí, iba a ser positivo. Bueno, y hay una gran cantidad de cosas que uno puede hacer. Pero, el punchline, o sea, la idea principal, es que cuando uno encuentra, o más bien, uno puede argumentar, uno puede calcular que el precio de un bono está caracterizado, si uno lo caracteriza a través de un proceso de basic check, me refiero a la tasa, a la curva de la tasa, entonces se satisface esta función que está muy padre. ¿Por qué? Porque aquí esta A y B, de hecho, son funciones determinísticas. ¿Okay? Son determinísticas y paramétricas. Entonces es muy padre porque tú lo que tienes es, yo tomo una cantidad de bonos, tomo los rendimientos de esos bonos y básicamente lo que encuentro son los parámetros que me minimicen la distancia al precio real de los bonos. Entonces comienza con un problema así súper complicado y lo reducen a un problema en el cual ustedes pueden comenzar a hacer cálculos. Para algunos de ustedes que han estudiado evaluación de opciones, de hecho, cuando hablan del precio de un bono, lo relacionan con evaluar una opción. ¿Ustedes han estudiado lo que es una opción financiera? ¿Qué es una opción financiera? Básicamente lo que ustedes tienen es un activo, ahora le llaman el activo subyacente, y ustedes están creando un activo sintético que depende del valor del activo subyacente. Para los que lo han escuchado, un ejemplo son las opciones europeas, por ejemplo el call y el put, o las americanas. Bueno, pues resulta ser que mucha gente, cuando está hablando del precio de los bonos, dice, en realidad lo que tú estás haciendo, estás valuando una opción cuyo subyacente es precisamente esta tasa de interés. Un problema súper complicado que tiene que ver con una curva, lo reduciste a hacer esto. Y bueno, nuevamente, pues fíjense, yo les dije, si mi átomo en este mundo eran los bonos cero, oye, pero también te dije que tengo bonos con cupones. Bueno, resulta ser que los bonos con cupones los puedes ver como una función de bonos con cero. Ah, bueno, entonces, sí, puedo únicamente enfocarme a bonos con cero. Oye, pero tienes una infinidad de bonos, ¿cómo es que los vas a caracterizar por medio de una sola variable? Porque les dije que en realidad lo importante es saber la forma de la curva.
Oye, pero eso ya lo resolví, ¿porque qué? Porque toda la curva completa la estoy modelando a través de este proceso que está aquí. Oye, pero es paramétrico. Sí, pero ¿sabes qué? No importa, porque ya resolví este problema. Este problema ya lo optimicé. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a hacer nuestra optimización. ¿Qué es esta optimización? Tengo un universo ¿de qué? De bonos, los cuales quiero, lo pueden ver de las dos maneras. O yo estoy maximizando mi valor esperado sujeto a cierto riesgo, o qué? Estoy minimizando mi riesgo sujeto a un rendimiento esperado. Son equivalentes, por eso les dije desde un principio, depende cómo lo planteen, hay varias formulaciones que son equivalentes. Y bueno, pongo una restricción. ¿A qué restricción a qué me refiero? Simplemente esto quiere decir cuánto vale mi portafolio hoy. Eso es en pesos. Y bueno, si les dije que todos se tratan de bonos, y les puse como notación el precio de un bono, el valor de mi bono en el tiempo T, sabiendo que madura en el tiempo T mayúscula, pues mi expresión, el valor de mi portafolio, se puede representar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Son bonos. ¿Bonos qué? Bonos con cero. ¿Cuándo? Hoy. ¿Expiran cuándo? En T's en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es mi objeto que tengo que estudiar. Oye, ¿por qué hago esta distinción entre bonos? Bueno, más bien, ¿por qué estoy utilizando esta expresión? Porque les dije, cuando ustedes están trabajando en el mundo de las acciones, a priori, ustedes piensan que las acciones van a vivir por siempre. ¿Estamos de acuerdo? Los bonos no. Los bonos expiran. Los bonos maduran. Entonces, fíjense que, supongamos que yo tengo un portafolio y mi horizonte de inversión son T unidades de tiempo. Digamos que T es un mes. Y además tengo un bono que se expira dentro de un mes. ¿Ese valor en el futuro es aleatorio, sí o no? Pues no, porque yo les dije que en el mundo de los bonos, tú sabes exactamente cuándo vas a recibir cuando expira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos objetos no son aleatorios. Los conozco exactamente. ¿Sabes cuánto vas a recibir? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo hace un poco distinto. Tienes que sacar aquello que sabes cuánto va a valer en el futuro y aquello que desconoces. ¿Sí? La segunda cosa que es bien interesante en el mundo de los bonos. Pues miren, yo tengo mi horizonte de inversión. Entonces, hoy trabajo en administrando un fondo de renta fija. Tengo muchos bonos y mi optimización la voy a hacer con un horizonte de un mes. ¿Okay? Puedo comprar muchos bonos. Hay algún bono que va a madurar aquí, otro bono que va a madurar aquí, otro acá, un bono que va a madurar acá, otro bono que madura acá, otro bono que madura acá y otro bono que madura acá. Oye, para el bono que madura acá, cuando madure yo sé exactamente cuánto va a pagar. Vamos a estandarizarlos todos y vamos a poner que todos los bonos me pagan exactamente un peso. Entonces yo sé que este bono cuando madure, en este T1 y en este T2, N, perdón, en el T3, este T4, etc. Fíjense que aquí, en el tiempo T1, ¿cuánto me va a pagar? Oye, pero un fondo de inversión, ¿ustedes creen que van a tomar ese peso y se lo va a ir a gastar? No, ¿qué es lo que tiene que hacer con ese peso que recibe? Lo tiene que reinvertir. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo que ustedes están haciendo es que están tomando este peso que está aquí y lo están llevando a futuro. Cuando ustedes reciben este peso aquí, ¿qué es lo que le van a hacer? Pues también lo van a llevar a futuro. Y este también lo voy a llevar a futuro. Oye, pero ahora vamos a pararnos en los bonos que maduran después del horizonte de mi inversión. ¿Qué voy a hacer con este activo? Pues si lo notan, para cuando expira mi horizonte de inversión, este bono aún no ha madurado. No ha expirado.
Entonces, de hecho, no me va a pagar un peso. Lo que tengo que hacer es tomar mi bono, bueno, mi peso, y traerlo a valor presente. Bueno, de hecho no al valor presente, al valor de mayúscula. Y es que el horizonte de inversión. ¿Y qué tengo que hacer con todos estos otros pesos que tengo aquí en el futuro? Traerlos al tiempo de mayúscula. Que es de mayúscula cuando expira mi horizonte de inversión. Ustedes dicen, oye, pero las tasas que voy a para llevar mi activo de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y después de traer mis valores de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, oye, pues son una infinidad de tasas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? ¿Pero qué les dije? No me importa. ¿Por qué? Porque tengo un modelo que me caracteriza todos esos rendimientos. ¿Sí? Entonces, básicamente con lo que ustedes se quedan es con, lo pueden dividir su problema en tres cosas. En aquellos bonos que voy a llevar a futuro, con lo que me va a pagar el bono en el que expira precisamente cuando expira mi horizonte de inversión, y tengo que ¿qué? Traer al tiempo de mayúscula todos los bonos que expiran ¿qué? En el futuro. ¿Sí? Simplemente es una manera, bueno, ¿por qué? Yo les había dicho que esto, precisamente, 1 sobre el precio del bono, que comienza en el tiempo T minúscula y expira en el tiempo T mayúscula, y bueno, ese es un mundo extraño. Y uno dice, oye, pues parece ser que todo está padre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya tengo el objeto que quiero estudiar, ya sé que yo lo que quiero es, de alguna manera, o maximizar rendimiento sujeto a cierta volatilidad, o minimizar volatilidad sujeto a cierto rendimiento. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso? Pues encuéntrame ¿qué? El valor esperado de tu portafolio, la varianza de tu portafolio. ¿Sí? Y ahí es cuando es muy importante el modelo que ustedes quieran. Algo muy padre, como se me ha comentado, es que si ustedes tienen para modelar las tasas, utilizan el modelo, ay caray, no sé, de verdad, de Basicheck, esto lo pueden hacer. Bueno, el punto es que este objeto ustedes lo pueden resolver y pueden llegar a ciertas soluciones. Solo para terminar, hay otro tipo de modelos, hay extensiones, por ejemplo, es un modelo que hicieron un par de investigadores de apellidos Holly White, es un poquito más dinámico porque además el objeto de reversión a la media también es estocástico. Oye, ¿es la única cosa que puedes hacer? No, de hecho, tú puedes hacer el modelo aún más interesante si permites que la optimización no sea estática, sino que sea una optimización dinámica. ¿Qué quiere decir? Que todos los días ahí nos tienes a nosotros, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Entonces, eso es optimización, ¿cómo se llama? Dinámica. La teoría es distinta, pero bueno, eso es lo que hay. En la actualidad, nada más para terminar, ¿en dónde estamos? En la actualidad tenemos modelos de Basicheck, fórmula cerrada en el caso que se permite vender en corto. Cuando no se permite vender en corto, tienes que utilizar métodos numéricos para resolverlo. Para este modelo un poco más general de Holly White, existen soluciones cerradas, cuando se permite nuevamente la compraventa en corto. Para el caso que no se permite la compraventa en corto, no existen soluciones cerradas, pues pueden utilizar métodos numéricos. Y para el caso de optimización de manera dinámica, realmente hay poco, y pues creo que hay un gran campo que se puede explotar. ¿Por qué? Porque en realidad, como les dije, en el mundo de fondos de renta fija, que nosotros sepamos, muy poca gente realmente ha explorado este tipo de modelo. ¿Okay? Una disculpa por haber pasado, pero gracias. No sé si tengan preguntas.
Bien, nuestro protocolo nos dice que le vamos a hacer entrega de un reconocimiento por parte de la escuela que va a recibir de manos de nuestra colaboradora. Muchas gracias. No te preocupes. Gracias. Y entonces ahora sí comenzamos con las preguntas. Si alguien tiene formulada alguna pregunta que hacer, pues adelante. Entonces, sí. A ver. Sí. ¿Se utilizan modelos de mercado como LIBOR, el estocástica actual o solo se modela la tasa de interés a corto plazo? Mira, los modelos que nosotros tenemos únicamente la tasa de corto plazo. Pero sería muy difícil entender los modelos LIBOR. Estoy seguro. Y otra cosa, pues estos modelos... Bueno, de hecho no creo que sea tan sencillo, porque de hecho ya estaría hecho. Mi respuesta a la pregunta es, sencillo no creo. Y otra cosa, pues estos modelos no engloban las expectativas de la tasa de interés. Lo que está pasando ahorita que se ve, no sé, 3 altas al final del año, para el final del año. ¿Cómo ustedes capturan esas expectativas? ¿Qué modelo pues no te lo puede capturar? Mira, de hecho, como te comentaba, el modelo de Basic Check realmente es limitado. Quisieras replicar la forma de la curva, pues es complicado. El modelo de Holly White sí te lo permite. Y ahora tú me preguntas, oye, las expectativas del mercado no se pueden incorporar. De hecho, sí. De hecho, si tú ves la curva de M-bonos, te vas a dar cuenta que está un poco jorobada. ¿Esa joroba de dónde viene? De la expectativa que eventualmente Banco de México va a tener que bajar las tasas. Entonces, Banco de México sigue con su meta de que en algún punto en el finales del 2019 va a llegar a su meta del 3 más menos 1. ¿Y qué va a suceder con las tasas? Las tasas van a tener que converger, van a tener que empezar a bajar. Oye, que le puedes meter expectativas, claro, porque recuerda que en tu problema de optimización, tus objetos son el valor esperado y la varianza. Entonces, por ejemplo, no sé si has escuchado de los modelos Black y Litterman, donde tú le puedes poner cierta subjetividad a tu optimización. Yo en lo personal no me gustan los modelos Black y Litterman. Yo creo que la subjetividad precisamente le mete el modelo o la percepción humana. Como sabemos eso en general, yo puedo pensar algo, Juanito puede pensar algo, Pedro puede pensar otra cosa, y no sé, yo prefiero modelos que no incorporan ese tipo de... No soy bayesiano. ¿Qué método, para calibrar tu modelo? Sí, de hecho, es más, ni siquiera lo hago en Excel. Tiene un optimizador y me optimiza la cosa. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y también hay... Gracias. Bueno, la pregunta a lo mejor es un tanto sencilla, pero también a la vez complicada para nosotros como estudiantes de matemáticas. Pues, bueno, por lo menos yo tengo la duda. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Porque toda esta literatura pues la encuentro en los libros, pero acercarme a la realidad es la parte complicada. Entonces la pregunta es un poco sencilla. ¿Qué hace Gerardo cuando llega a Casa de Bolsa Actinver por primera vez? ¿Utiliza Excel? ¿Utiliza algún programa, un paquete estadístico? ¿De dónde baja datos? Porque estas cuestiones de los modelos dinámicos, o sea, mi duda siempre ha sido, no tengo experiencia en el sector financiero, pero, o sea, ¿cómo tomo decisiones? Estoy en la pantalla de Bloomberg, cargo previamente mi modelo a Excel y le estoy metiendo datos al instante. Bueno, o sea, tu pregunta es bastante larga, ¿no? Y complicada. De hecho, el proceso a llegar a hacer los modelos me tomó mucho tiempo. Primero en entender el problema. Al final, tengo como una formación matemática y yo al principio yo veía cosas que la gente compraba y vendía y no entendía cuál era la lógica. Para mí, como matemático, mi lógica es que tengo que agarrar de algo que yo entienda para poder tomar decisiones. Lo primero es, cuando yo llego, es hacer muchos estadísticos que me tomó tiempo hacer. Una vez que tengo mis estadísticos,
que modelo en R o en Excel. En base a eso, pues programo mi día. Una vez que en algún momento del día hay mucha actividad económica, hay algunos momentos, sabes que no. Por ejemplo, hay horas muy especiales para nosotros. Nosotros podemos operar desde las 7 de la mañana, pero a las 7:30 comienza a haber mucha información. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, por ejemplo, cuando Banxico saca su decisión de política monetaria, o cuando el INPC publica INEGI, ¿me entiendes? O sea, como que hay horas y fechas que tenemos muy ubicadas, que sabemos que nos pueden mover el mercado. Entonces, resumiendo tu pregunta, ¿qué es lo que hago? Hago estadísticos basados en algo que anteriormente ya había hecho. Vuelvo a cargar, vuelvo a utilizar. Y siempre tengo en mente el calendario, que es lo que puede suceder en el futuro, inmediato, o sea, hoy, mañana, durante la semana, y en base a eso. Hola, buenas tardes. Hola. Además de optimizar las tasas con los modelos, para optimizar portafolios de bonos, ¿usas complejidad, duración, o eso ya es cosa del pasado? No, de hecho, sí se utiliza. De hecho, nosotros utilizamos duración. Este tipo de modelos estamos intentando utilizar, pero todavía lo tradicional es duración, complejidad. Bueno, para las tasas de interés tengo entendido que se utilizan también para controlar la inflación. Sí. Entonces, ¿hay algún modelo que permita, digamos, proyectar las tasas de interés, pero considerando la variable de inflación? Sería lógico, ¿no? Pero sí. O sea, no soy economista, pero sí, claro, que la tasa de referencia pues está relacionada. Hay de hecho la regla de Taylor, ¿no? Que te permite relacionar precisamente la inflación con el nivel de tasa de referencia, y hay algunas cosas que se llaman la holgura y tipo de cosas. Sí, hay modelos, y creo que el más famoso es la regla de Taylor. Aunque se supone que Banxico no la usa. ok, gracias. Bueno, yo creo que le dejamos a las preguntas porque viene ya la clausura y luego la entrega de reconocimientos y el tiempo apremia. Entonces, pues, un fuerte aplauso para nuestro conferencista. Gracias.